instancia particular y delitos de orden privado. Decíamos entonces que la diferencia entre estos tres delitos era que en los delitos de orden público, el Ministerio Público no necesitaba realmente una denuncia para poder perseguirlo, sino que simple y sencillamente de tener conocimiento de ese delito. Hablábamos, por ejemplo, de que si encontrábamos un cadáver, el Ministerio Público pues hacía el levantamiento y no tenía necesidad de esperar que llegaran los familiares para empezar la investigación, porque es un delito de orden público. ¿Y cómo sabemos si es de orden público de instancia particular o privado? Bueno, hay un listado en el artículo 26 y 27 del Código Procesal Penal donde me dice cuáles son los delitos de orden público de instancia particular y los privados. Todos los que sobran pues tendrían que ser delitos de orden público, ¿verdad? Con ciertas excepciones. Bien. ¿Alguna pregunta? También hacíamos mención el día de ayer que con respecto en el artículo 26 de su Código Procesal Penal que hacía un listado de los delitos que eran perseguibles de oficio, que podían ser perseguibles de oficio, como por ejemplo la violencia doméstica, en los delitos de violencia intrafamiliar. También citaba de que todos los delitos contra menores de edad del Ministerio Público no necesitaba una denuncia. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de estupro. Disculpe que ando un poco mal de la garganta, no sé si es gripe. Les decía entonces que, por ejemplo, poníamos el delito de estupro. El de estupro es tener relaciones sexuales con una persona entre 14 y 18 años, mayor de 14 y menor de 18. Este delito, pues, es un delito donde hay una aceptación por parte de la víctima, solo que se entiende que hay un vicio en esa aceptación de tener relaciones sexuales en vista de que no está completamente desarrollado esta persona de acuerdo a la legislación, ¿no? O sea, no puede dar el sí de tener una relación sexual a alguien que tiene menos de 18 años y más de 14. Entonces, aunque hay una relación sexual consentida, hay un vicio en ese consentimiento. Por eso es un delito, siempre y cuando reúna otros requisitos que lo van a ver ustedes en Penal 2. Bien, el hecho es de que si alguien tiene relaciones sexuales con una menor, normalmente, si la víctima, entendiéndose por víctima, lo que dice el artículo 17 de su Código Procesal Penal, pone la denuncia, pues el Ministerio Público va a proceder. Pero no necesariamente necesita la denuncia para el Ministerio Público proceder. Si se da cuenta, sin una denuncia, el Ministerio Público perfectamente, la Fiscalía de Niñez, puede interceder para investigar los hechos con respecto al supuesto delito que ha cometido el agresor. Les decía yo que el artículo de 26 y 27 que contiene estos delitos me indica que el Ministerio Público solo va a perseguir los delitos de instancia particular cuando haya una solicitud por escrito por parte de la víctima, ¿no? O sea que si ustedes quieren denunciar por un delito de amenazas, lesiones, estupro, hurto, que no exceda de 10 salarios mínimos, etcétera, lo que menciona el artículo 26, ustedes tienen que ir al Ministerio Público y llenar una solicitud donde autoriza al Ministerio Público para perseguir ese delito. ¿Por qué? Porque es un delito a instancia particular, o sea que solo va a investigar el Ministerio Público si la víctima así lo solicita. En los delitos privados, normalmente, el Ministerio Público solo interviene para efectos de investigación. Si alguien lee el artículo 407 de su Código Procesal Penal, 407. Investigación preparatoria para intentar una querella. Ese, abogado. Sí, por favor. Gracias. Cuando para intentar una querella sea imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar al querellado, determinar su domicilio o residencia, o cuando sea necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el interesado la solicitará al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes para oportunamente intentar la querella respectiva. Ok, como podemos observar, lo que acaba de leer el compañero,
El Ministerio Público en los delitos privados sí puede intervenir, pero va a intervenir única y exclusivamente a efecto de establecer la identidad del querellado. O sea, quién cometió el delito. Recuerden que, por ejemplo, ¿cuáles son los delitos privados? Los delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación, el chantaje y la estafa por cheques sin fondos. Por ejemplo, ustedes que les dan un cheque sin fondos, no saben dónde vive la persona. ¿Okay? Entonces necesitan saber localizarla. Entonces, por eso el artículo me dice que ustedes pueden recurrir al Ministerio Público a efecto de solicitar al Ministerio Público que tiene los entes investigadores que investiguen dónde vive esta persona para poder así citarla, ¿no? En el caso de que ustedes conozcan quién cometió la injuria o la difamación en contra suya, por ejemplo, pegó fotografías un poco comprometedoras en toda una pared, en varias paredes de toda la ciudad o toda la facultad, entonces en ese caso usted necesita saber quién es el autor de ese delito. Entonces, identificar al autor. Y la otra razón sería de que usted necesita establecer los medios probatorios para poder acusar a esa persona, por lo que puede recurrir al Ministerio Público que le ordene a los agentes de investigación que recojan esa información. El Ministerio Público solo para ese efecto normalmente va a intervenir en los delitos privados, o sea, ustedes van a ir a solicitar la ayuda para que el Ministerio Público les dé esa información. ¿Ok? Esa sería la razón por la cual el Ministerio Público podría intervenir en estos delitos de orden privado. En el 405, pues me habla de la querella, que ya establecimos en qué consistía. ¿Alguna duda? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, bien. Abogado, acabo de entrar. Entonces, sí. ¿En qué artículo estamos? 407 de su Código Procesal Penal. Gracias, muy amable, abogado. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está clarito? Me preocupa que no pregunten, porque yo se voy a preguntar en el examen. Todo claro, abogado. Excelente, sí me gusta. Bien. Decíamos entonces que el Ministerio Público en los delitos a instancia particular va a intervenir si la víctima denuncia en los delitos privados solo a efecto de establecer tres cosas que menciona el artículo 407 y que lo voy a preguntar en examen. Y decíamos que por regla general, en el 99.9% de los casos, el Ministerio Público solo va a presentar requerimiento fiscal por los delitos de orden público y los delitos de orden público en instancia particular. Pero existe una excepción en los delitos privados, que es algo excepcional. En el artículo 96 de su Código Procesal Penal, que me habla del acusador privado, en el segundo párrafo, me dice algo interesante. Dice, cuando la víctima carece de medios económicos suficientes para ejercer esta es una excepción. Quiere decir que el Ministerio Público sí puede acusar en delitos privados, sí, pero excepcionalmente. Excepcionalmente. O sea, ¿qué significa eso? Repetir? Se le cortó. Artículo 96, segundo párrafo, si lo lee alguien, por favor. El Código Procesal Penal, 96. Dice, cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la acción privada, será representado por el Ministerio Público. Exactamente. Entonces, eso le indica a ustedes que en forma excepcional, si usted demuestra de carecer de recursos económicos, el Ministerio Público lo puede representar a usted. Creo que eso nunca se ha dado, pero el Código Procesal Penal lo contempla. O sea, ¿qué significa eso? Significa que usted, por ejemplo, no tiene para ir al cine y quiere acusar a alguien o querellarlo. No es eso. Es para aquellas personas que realmente demuestren que no tienen recursos económicos, que carecen de estos para interponer una acusación. O sea, lo que quiere el Código Procesal Penal es que nadie pierde el derecho de poder acusar a alguien por un delito. Pues. Tiene el derecho
de que se respete ¿cómo se llama? O preservar, en este caso, los bienes jurídicos que tutela el Código Penal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Normalmente, Disculpe, fíjese que me fui no sé si escuché mal, al artículo 96 del Código Procesal. Así es. Penal. Sí. Entonces, aquí dice el acusador privado y los delitos de Segundo párrafo. segundo Presentamos. párrafo. Ok, gracias. Listo. Bien, les decía entonces que el Ministerio Público entonces en los delitos privados normalmente no interviene. Interviene única y exclusivamente para lo que dice el 407 y en casos excepcionales. O sea, la regla general, si lo ponemos de esta manera, es que el Ministerio Público en los delitos privados no interviene, a menos que sea para establecer lo que dice el 407 y excepcionalmente lo que dice el 96, segundo párrafo. ¿Ok? Bien. Si, por ejemplo, yo violo a María, que tiene 15 años, ¿es un delito de orden público, un delito de instancia particular o un delito de orden privado? Instancia particular, abogado. Ok, ¿alguien más? Que esté a favor, Yo estoy a favor. A A favor. favor. A favor. Ok, ¿alguien más? Yo también estoy a favor. A favor. Supongamos que la pregunta vale 10 puntos, ¿ok? Entonces ya han ganado 10 puntos. ¿Todos están a favor? Pues ya perdieron 10 puntos, ¿no? Les informaré. Porque es un delito de orden público, no hay instancia particular. Y voy a preguntar en examen. Así que es importante que comprendamos la diferencia entre los delitos de orden público, instancia particular y delitos de orden privado. Sí, dígame. ¿Por qué sería de orden público? ¿Sería porque es una violación y no estupro? ¿Por qué? Sí, o sea, los delitos a instancia particular solo son los que están en el 26. La violación, usted no lo encuentra en el 26. Ok. Entonces, la violación es un delito de orden público. Ya si fuese estupro, entonces si fuese a instancia particular. Le pregunto la otra, le voy a preguntar lo siguiente. Viene Pedrito, no, viene Jorge, que es profesor de María en el colegio. María tiene 17 años. Viene Jorge, que es el profesor de educación física, y enamora a María. Y tiene relaciones sexuales con María. ¿Ok? Los familiares no quieren denunciar a ¿cómo se llama? Al profesor. Porque el profesor les cae bien y es amigo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un chismoso. Y viene un chismoso y hace una llamada anónima al Ministerio Público. ¿Ok? Y dice que cuenta la historia. ¿Ok? Viene el Ministerio Público y la Fiscalía de la Niñez se persona al colegio, se persona donde la familia de esta muchacha, de María, y le dice que si van a presentar alguna acusación por parte de esta situación. Dicen que ellos no quieren presentar una acusación. Ok. ¿El Ministerio Público puede iniciar una acción en contra de Jorge, el maestro? ¿Sí o no? Para mí que sí, abogado. Ok.
A pesar de que la familia no quiera. Sí, porque es responsabilidad del Ministerio Público. ¿Por qué? El Ministerio Público está facultado de actuar de oficio, porque es el que lleva, es el que tiene la potestad. ¿Dónde está eso? ¿Perdón? En el párrafo 26, abogado, en uno de los párrafos dice, el Ministerio Público ejercerá la acción penal sin necesidad de requerimiento de parte interesada cuando el delito haya sido cometido contra un menor o incapaz. Okay. Entonces necesitamos siempre el fundamento. Siempre hay que tener claro el fundamento para poder responder algo. Siempre tenemos que tener el fundamento claro. ¿Dónde está? Ok, perfecto. En efecto, así es, ¿no? Lo que dice ese artículo 26 en ese penúltimo párrafo con respecto a lo que es, si bien es cierto, son delitos de instancia particular, eso no quiere decir de que como alguien no quiere poner la denuncia, entonces el Ministerio Público sí lo puede hacer, perseguir de oficio la causa por estar involucrados menores de edad. Ok. Y si ustedes fueran víctimas de un asesinato, ustedes pueden poner la denuncia. Sí, como víctima. Sí, usted puede poner la denuncia. Pues si es víctima de asesinato, no, porque lo mataron. Vamos a suponer. Yo digo que Jorge, sí, porque es si familiar no soy víctima. ¿Cómo va a poner denuncia? Ay, disculpe, abogado. Las víctimas son familiares. En este caso son los familiares, según el artículo 17. Jorge puede denunciar al Ministerio Público el asesinato. Si lo mataron, no. Vuelvo a hacer la pregunta. Jorge es víctima de asesinato. ¿Jorge puede interponer la denuncia del Ministerio Público? ¿Sí o no? No, abogado, no puede. ¿Cómo va a poner? ¿Sí o no? No puede, porque si fue asesinado, ¿cómo va a tener vida? Vaya a poner la denuncia al Ministerio Público. Porque no necesariamente lo tienen que matar. Una víctima de asesinato puede ser también, o sea, la familia o sea, como que Jorge haya sido familiar de alguien que hayan matado. No solo la persona que mataron, sino que los familiares. Ok, vuelvo a hacer la pregunta. Si Jorge es víctima de un asesinato, ¿Jorge puede poner la denuncia ante el Ministerio Público? No, abogado, para mí que no. Ok. Pues sí puede, como dice la compañera, casualmente. Porque cuando yo digo que Jorge es víctima, yo no estoy diciendo que Jorge fue asesinado. Yo estoy diciendo que él es víctima de asesinato. ¿Y quiénes son víctimas de asesinato? De acuerdo al artículo 17 del Código Procesal Penal. Bueno, ya leímos el listado de las personas que son víctimas. Entonces, sí puede. ¿Cómo? ¿Y si está Fui muerto? asesinada, abogada, en la clase. Yo no dije que está muerto. Vuelvo a repetir el ejercicio. Si Jorge es víctima de un asesinato, Jorge puede hacer la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cuándo he dicho yo que Jorge fue asesinado? Yo dije que Jorge es víctima de un asesinato. Quiere decir que la víctima solo es el directamente ofendido, es lo que ustedes me están diciendo. Si leen el artículo 17, van a ver de que hay diferentes tipos de víctimas: directamente ofendido, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, los comuneros con respecto al patrimonio pro indiviso, los socios con respecto a las sociedades. Sí, abogado. Artículo 17, ¿verdad? Hay que leer bien, jóvenes, los ejercicios para que no se confundan. Después dicen que hacemos preguntas capciosas. Hay que leer bien los artículos o los ejercicios. Bien. Artículo 17, claro? Perdón, abogado. Sí, artículo 17 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, gracias, muy amable. Ahí disculpe. No se preocupe, a la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro?
recordemos el artículo 109 con respecto a la prescripción. Ya todos sabemos cómo se realiza la prescripción del 109. Es importante que completamos esa tablita porque en el examen le va a venir otra vez. ¿Qué otra cosa le va a venir? Las formas además de la prescripción, vendría también lo que son las excusas absolutorias, que ustedes ya lo manejan muy bien. ¿Qué más miraríamos con respecto a la punibilidad? Las formas de participación del delito. Las etapas de participación. No, todo eso, claro que sí. No, claro que sí, todo eso lo vamos a ver. Lo que estoy viendo ahorita de lo último que estamos viendo para examen. Sí, todo lo que hemos visto, formas de participación, formas de ejecución, los concursos de delitos, concursos de leyes, todo eso viene en examen. ¿Cuándo es el examen abogado y cuánto vale? Puntos. Hasta ahorita 100. Mientras no hagamos nada, va a valer 100. El examen tengo entendido que es el miércoles, si no me equivoco. Okay. Bien. ¿Todo está claro entonces con lo que hemos visto? ¿No hay ninguna pregunta hasta el sol de hoy con respecto al contenido del tercer parcial? ¿Cuáles son los delitos de orden público, abogado? Todos los que no están en el 26 y 27. También viene los tipos de penas, las penas accesorias, ¿ok? Eso también viene en los exámenes, cuáles son los tipos de penas que existen, las penas accesorias, la autoría y los grados de participación. Vamos a ver qué más les viene. Abogado, Mande. dice que yo no tengo la opción para el chat, porque me dice ahí que solo los integrantes del grupo tienen acceso al chat. ¿A cuál chat? Al chat que de ahorita de la clase. No, pero cuando se refiere al chat, se refiere al chat de Teams, al chat de WhatsApp. Es que en la clase, mire, ¿verdad? De la clase, o sea, ya entrando entrando a la clase está la opción para escribir Sí. un mensaje. Sí. Ahí en el chat. Sí. Entonces, allí me aparece a mí que solo los integrantes del grupo tienen acceso para poder escribir. ¿Cómo ingresa usted a la clase todos los días, digamos? ¿Perdón? ¿Cómo ingresa usted a la clase? Tengo curiosidad. Yo ingreso a través de correo institucional. Sí, pero ¿a usted le cae la invitación? Sí. Ah, bueno, no debería tener problema porque usted forma parte de la clase. Ok, pero no sé, era una inquietud porque sí he intentado comunicarme con compañeros y no he podido. Pero a lo mejor es de falta de conocimiento. Algo no debe tener activado ahí porque si pertenece a la clase debería poder estar chateando, ¿no? Sí. Pero recuerde que está el chat. Recuerde que está de apoyo. Recuerde que está el chat de WhatsApp, que casi todo lo hacemos a través del chat de WhatsApp, ¿verdad? O sea, el chat de teléfono, donde agregamos a todos los números del teléfono, mande. El lunes, eso es lo que voy a hacer, abogado. Sí, dígame. El lunes, entonces, el lunes es feriado. ¿El martes tendríamos repaso o no? Y el miércoles el examen. El lunes no es feriado. ¿Es feriado? ¿No lo pasaron para el viernes?
Pues yo tengo entendido que en Ay, otra clase, circular otra clase? que lo pasaron para el viernes. para el otro viernes. Abogado, Mande. a nosotros nos dijeron hoy de que nos mirábamos hasta el martes en una clase. Hasta el martes. Hasta el martes en una clase. No sé si será decisión de la catedrática o es algo oficial para todos. Déjame revisar, porque parece a mí que leí acerca de... Déjeme revisar. Es porque así uno se programa bien, abogado, y se sabe que hay que estudiar fuerte para este examen. Y otra pregunta. Dígame. Esta pregunta, ¿el examen va a ser estilo como hizo los 2 ejercicios o 4 ejercicios anteriormente? Claro, lo que hicimos el segundo parcial. Mandaron ya... Okay. Mandaron... Por favor, abogado. Dice que debido al día jueves 15, 16 y 17 se estarán desarrollando actividades relacionadas con la prueba de actitud médica. El feriado 14 de abril para el día lunes 19. Ah, ok. Entonces sí, estamos bien. Entonces sería hasta el martes. Sí. Ok, abogado. Está la orden. ¿Se las puede volver a explicar, por favor? Ah, claro, con gusto. Decíamos que las penas principales son aquellas que el mismo artículo menciona, ¿no? Por ejemplo, menciona, hay tres tipos de penas diferentes. Penas privativas de libertad, que ustedes ya las conocen, penas privativas de derecho, que ustedes ya las conocen, y las penas de multa. Esos son los 3 tipos de penas que nuestro Código Penal recoge. Bien. Dentro de esas 3 penas que el Código Penal recoge, puede poner 1, 2 o 3. Que puede poner una pena privativa de libertad, como la prisión, puede poner una pena privativa de derecho como la inhabilitación absoluta o especial, y puede poner también una pena de multa, o simple y sencillamente poner una pena de multa nada más, o simple y sencillamente poner una pena de inhabilitación. La pena que diga el artículo son penas principales, es la pena principal, porque el artículo lo dice. Pero también existen dentro de esas penas principales las penas accesorias, que son las de inhabilitación, que son aquellas penas, las mismas privativas de derechos, que se van a colocar en el artículo cuando el artículo tenga una pena privativa de libertad y no mencione nada de pena de inhabilitación. Les ponía un ejemplo. Si alguien lee el artículo 192, por favor. Del Código Penal. El artículo 192, homicidio. Quien da muerte a una persona debe ser castigada con la pena de prisión de 15 a 20 años. Ok, pregunto, ¿cuál es la pena principal ahí? ¿Prisión? Sí, es la única que aparece. ¿No? Esa pena de prisión que menciona el artículo 192 tiene una pena accesoria, aunque no lo dice el artículo. Entonces, a eso se refieren las penas accesorias. Las penas accesorias siempre van a estar con las de prisión, a pesar de que no lo diga el artículo. Ese delito de homicidio, si la persona es condenada a 15 años, va a tener una pena de inhabilitación absoluta también, por el tiempo que dure la condena. Abogado. En el artículo 57 y 58, ahí lo encontramos. Le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, dice propagación de plagas o enfermedades. Quien propaga una plaga o enfermedad en zonas boscosas o hábitats naturales de especies silvestres y con ello pone en peligro el mantenimiento de la diversidad biológica de la zona afectada, debe ser castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 200 a 500 días. Si ustedes se fijan, aquí hay 2 penas principales. Una pena de multa y una de prisión. Ok. Esa persona que fue condenada a 4 años de prisión también va a tener una pena de inhabilitación especial. Va a ser una pena accesoria a la prisión.
O sea que cuando el artículo que tenga penas de prisión no mencione penas de inhabilitación, vamos a aplicar lo que dice el 57 y 58. Le vamos a colocar la pena de inhabilitación especial o absoluta, dependiendo del monto de la condena. Abogado. Abogado. Hola. Sí, le escucho. Una consulta. Sí, dígame. Es que ayer no me quedó claro porque se me entrecortaba el internet. Entonces, la inhabilitación absoluta es cuando pasa de 5 años y la especial es cuando no pasa de los 5 años. Así es. Abogado, Mande. al hablar de inhabilitación es de los derechos civiles, ¿verdad? Depende, pues inhabilitación absoluta es cuando usted no tiene derecho a nada más que atestar. Y inhabilitación especial es para determinado cargo, profesión, oficio. Hay diferentes tipos de inhabilitaciones. Ya en las penas podemos encontrar los diferentes tipos de inhabilitaciones que menciona ¿cómo se llama? El Código Penal. Dice inhabilitación absoluta, especial de cargo, oficio, especial de profesión, oficio, especial de patria potestad, etcétera, etcétera. Sí, no, derechos civiles solo serían los ciudadanos. Y ahí está la otra inhabilitación que no es civil. O sea, cuando hablamos de inhabilitación absoluta es que usted no puede desempeñar ningún cargo, profesión o oficio. O sea, simple y sencillamente, usted lo único que puede hacer es poner una chiclera. Puedo decir algo, ¿no? Es en sentido figurado, ¿no? O sea, usted no puede trabajar con el Estado, no puede trabajar, si usted es abogado, no puede trabajar de abogado. O sea, usted está inhabilitado absolutamente. Ahora, la inhabilitación especial puede ser para determinado cargo, profesión, oficio, como lo menciona el artículo 44, 45 de su Código Penal. Ok, abogado, le agradezco. Listo. Ante los hospitales públicos que hizo esa cuestión, abogado, ¿qué tipo de este artículo le irán a poner? ¿Inhabilitación temporal o no sé cómo, la situación? ¿Inhabilitación absoluta o especial? Bueno, habría que ver la pena del fraude. Porque pero según el código es pequeña la pena, como de 6 años, de 4 a 6, algo así, escuché yo. No, la pena es de 5 a 7 por cada delito. Él cometió supuestamente 4 delitos. 4 delitos, correcto. 2 fraudes y 2 que tienen que ver con los deberes de los funcionarios. Entonces, es ahí donde utilizamos el concurso de delitos. ¿Qué concurso sería ahí? Concurso real, abogado. Real. Pues sí, sería un concurso real, ¿no? Sería el concurso real donde habría que acumular las penas de los 4 delitos o de los delitos que fuera condenado el hombre, ¿verdad? Si él enfrenta una pena de 5 a 7 más otra pena de 5 a 7 creo que es la pena del delito de fraude, habría que ver por el delito de incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios o de los deberes del funcionario, cuál es la pena, ¿verdad? Pero de fraude sí lo tengo más claro. ¿Él queda inhabilitado, abogado, por mientras paga la pena o por siempre? ¿No volverá a trabajar como funcionario público o sí podría, una vez que pague la pena? Ok, si usted mira lo que dice la pena del fraude, dice, va a ser condenado, o sea, va a enfrentar una pena de prisión de 5 a 7 años, multa por cantidad igual o hasta el triple de valor de lo defraudado, e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. O sea, que si él es condenado a 5 años de prisión, él va a tener 10 años de inhabilitación absoluta. Si es condenado a 7 años de prisión, va a tener 14 años de inhabilitación absoluta. Abogado, Grande. un comentario, ¿verdad? Y yo creo que en este caso hay mucha tela que cortar. Ah, claro. Hay mucha tela que cortar y siento que El delito del fraude que acabamos de leer, podemos encontrar que están las 3 penas: la pena privativa de derechos, pena privativa de libertad y la de multa. O sea, encontramos una multa
encontramos una pena de prisión de 5 a 7 años y una pena de inhabilitación que me dice que va a durar el doble de la pena de prisión. O sea que depende de la condena. Si es condenado a 6 años, pues va a durar 12 años la inhabilitación. No todos los delitos tienen las 3 penas. ¿Ok? Hay delitos que solo tienen una pena, como el 192, que tiene la pena de homicidio. Pero esos delitos que tienen penas de prisión, que no menciona la de inhabilitación, ya el artículo 57 y 58 me dice que esos delitos siempre va aparejada la pena accesoria de inhabilitación. O sea, siempre la va a acompañar la pena de inhabilitación. Ahora bien, si el delito solo tiene una pena de multa, entonces no lleva inhabilitación. La inhabilitación es accesoria a la pena privativa de libertad. Hay delitos que solo tienen penas de multa. Eso no tiene pena de inhabilitación. ¿Y los que tienen los dos, si tienen o no? Ok. Miren, el legislador ha colocado las penas a su libre discrecionalidad. Entonces, un delito puede tener una pena, 2 penas o 3 penas. Si puede tener una pena de multa e inhabilitación, por ejemplo. Si solo tiene pena de multa e inhabilitación, pues solo esas 2 penas tiene. Si solo tiene la pena de multa, pues solo esa pena tiene. Puede tener las 3 penas, puede tener pena de prisión, multa e inhabilitación, que lo dice el artículo. Cuando digo que lo tiene, es porque lo dice el artículo de forma textual. Son penas principales. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora bien, puede ser que el artículo solo tenga una pena privativa de libertad y no mencionen ninguna pena de inhabilitación. Aunque no menciona una pena de inhabilitación, si tiene una pena de prisión, lleva accesoria una pena de inhabilitación. Ustedes agarren cualquier artículo y, por ejemplo, en el artículo 393 me dice prisión de 3 a 6 años y multa por una cantidad de igual o hasta el triple del beneficio obtenido. Menciona aquí la inhabilitación, no menciona la inhabilitación, pero se entiende que como tiene una pena de prisión de 3 a 6 años, si es condenado a 5 años, va a tener una pena de inhabilitación especial. Si es condenado a 6 años, de inhabilitación absoluta. El 443 me habla de la infidencia y me dice que va a tener una pena de 1 a 3 años. No menciona otra pena. Quiere decir que ese delito tiene una pena accesoria de inhabilitación especial. La falsificación de moneda del 447 me dice una pena de 6 a 10 años y multa por una cantidad igual o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda. O sea, no me menciona una pena de inhabilitación. Entendemos que aquí hay una pena accesoria que es de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, ¿no? Abogado, ¿usted podría mandar exámenes anteriores para poder practicar lo visto? No sé, vamos a ver si nos da chancecito. Es que el problema de mandar ejercicio es que la gente se confía, fíjese. Yo me he fijado en eso. Entonces solo estudia eso porque piensa que solo eso es el examen. Entonces, ahí el detalle. Pero vamos a tratar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Abogado, ¿me podría dar un ejemplo en el cual un artículo menciona la inhabilitación especial, pero como principal? Ok, déjenme buscar alguno entonces. Vamos a ver. Vamos a buscar el prevaricato, creo que tiene. Voy a buscar el prevaricato. Déjenme revisar dónde está el prevaricato. Okay. Vamos a ver.
ejemplo, el prevaricato del 498 tiene 2 penas, ¿no? Dice, el funcionario o empleado público que a sabiendas de su injusticia dicta resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo o oficio público de 5 a 10 años. Si la resolución arbitraria es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave, se castiga con la pena de inhabilitación especial para cargo de oficio público de 3 a 5 años. Aquí podemos ver este delito que tiene como pena principal la inhabilitación especial. Si leemos el 500, por ejemplo, dice, quien comienza a desempeñar un cargo o empleo público sin que concurra a los requisitos legalmente establecidos para ello, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 3 años y multa, perdón, de 100 a 300 días. Aquí encontramos 2 penas principales, la multa y la pena de inhabilitación, y no hay pena de prisión. El funcionario o empleado público que propone nombre o Se le corta, abogado. artículo 500, ahí lo pueden encontrar. En el artículo 500 pueden encontrar otro ejemplo de penas de inhabilitación, solamente. O sea, que solo penas de inhabilitación, no de pena de prisión. 503 también, que es pena principal. Abogado. 505 también, mano. Sí, es para no quedarme con la duda, en el sentido de que, porque ahí el capítulo dice infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Siempre cae un delito, un funcionario que incurra en esta infidelidad es el delito de prevaricato. No, ¿verdad? No sé a qué artículo se refiere. Mencióname el artículo. El 500. Ok. No, casualmente es un delito de violación de los deberes de los funcionarios. Ah, violación de los deberes. Gracias, abogado. Sí. Y es de violación, ¿verdad? Los deberes, porque viola el secreto, que está obligado a guardar un empleado público, ¿verdad? No, ¿me está hablando del 500 o el 501? Del 500. Pero el 500 no tiene nada que ver con la infidelidad que está en el 501. Perdón, vamos a ver. Es que no tengo los lentes. Dice capítulo 9. Dice, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Artículo 500. Se lo voy a leer. Son delitos contra la administración pública. A ver si logro, lo voy a leer, a ver si logro leerlo. Sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia. El funcionario o empleado. Artículo, ¿verdad? Y tiene una pena de prisión. O sea, si el artículo no menciona la pena de inhabilitación, sea absoluta o especial, pero tiene una pena de prisión, entonces es ahí donde esa pena de inhabilitación se convierte en accesoria. Y tenemos que colocársela mentalmente al artículo. O sea que en ese caso, aunque ya tenga inscrita la accesoria, siempre hay que colocar la otra. No me escuchó. El artículo puede hablar de la inhabilitación de forma expresa o no mencionarla. Si la menciona de forma expresa, esa es pena principal y esa es la pena que tiene que aparecer ahí. Si el artículo no lo menciona, como en el homicidio, que no menciona una pena de prisión, pero no menciona una pena de inhabilitación, entonces usted sabe que la pena de inhabilitación va a ser accesoria. ¿Por qué? Porque usted tiene que colocarla. Porque no aparece en el artículo. Todos los delitos que tengan penas de prisión deben tener penas de inhabilitación.
Si no la tiene, va a ser accesoria. Si la tiene, es una pena principal. Si la tiene, no tiene por qué colocarla. Solo la va a colocar cuando no la tenga y sean penas de prisión. Porque hay penas que solo son de multa. En ese caso no la coloca. O hay penas que solo son de inhabilitación, pues ya la trae, no hay que presentarla, ¿no? ¿Está claro? Sí, abogado. Bueno, espero que sí, para que no tengamos problemas el día del examen. Abogado, ¿puede volver a explicar rápidamente las excusas absolutorias? Sí, habíamos dicho que el delito tiene 4 elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que primero hay que determinar si se dan los 4 elementos para establecer si es delito. Entonces, alguien comete un delito porque se dan los 4 elementos. Pero aparte de eso, hay que establecer si ese delito es punible. ¿Qué significa que sea punible? Que tenga una pena. Hay delitos que no tienen pena para ciertas personas, como las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias es cuando el legislador, por cuestiones normalmente de familia, de consanguinidad, exime de pena al familiar. El ejemplo del encubrimiento, o el ejemplo de artículo 514, creo que eso, 513, el ejemplo de los delitos contra el patrimonio, donde me dice la excusa absolutoria que los parientes, dentro del 4º grado de consanguinidad, habla de los hermanos, habla de los ascendientes, descendientes, del cónyuge. No vamos a acusar a estas personas por los delitos patrimoniales que se cometan entre sí. Entonces, una excusa absolutoria es una eximente de pena para ciertas personas, pero lógicamente solo en ciertos artículos que lo menciona. Tiene que decirlo el artículo, tiene que existir la excusa absolutoria. Vimos 2 excusas absolutorias. Claro, eso no abarca terceros, tiene que ser la persona que está ahí. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos del hurto que había cometido, por ejemplo, si su hermano le hurta a usted su teléfono, por ejemplo, o sea, vamos a suponer que usted compra un celular nuevecito y lo deja cargando en su casa. Okay, su hermano viene y lo mira ahí mal parado y lo agarra y se lo lleva. ¿Qué delito cometió él? Hurto. ¿Usted puede acusarlo a él por el delito de hurto? No. O sea, ¿cometió un delito su hermano? Sí, sí cometió un delito. ¿Es punible? No, no es punible. ¿Por qué? Porque existe una excusa absolutoria que quita la punibilidad. ¿Qué artículo habíamos dicho, jóvenes? ¿Qué artículo, jóvenes, hemos dicho? $514. No, ese es para el encubrimiento. El 388. Gracias. Tienen que leer un poquito, porque yo miro que algunos están un poco flojos. Que le va a ir mal en examen si no leen. Otras veces no han asistido a clase. Pero bien, con respecto al concurso, antes de que nos vayamos, pero sí van a tener que identificar si es concurso real, es concurso ideal o es delito continuado. ¿Y cuánto se le aumenta? Al concurso real ya sabemos que se suma. En el concurso ideal ya sabemos que se le aumenta 1/3 al delito que tenga la pena más alta. Al delito continuado se le puede aumentar desde la mitad superior hasta 1/3. Y el delito en masa 2/3. ¿Puede volver a repetir, abogado? Sí, con gusto. Todo eso lo encontramos a partir del artículo 65 en adelante, ¿no? Al concurso ideal se le aumenta 1/3, el concurso real pues se suman las penas, hay una acumulación aritmética. Hablamos también de cuánto es el límite que puede durar un concurso real, el cumplimiento de la pena, que es de 30 a 40 años, dependiendo de ciertas circunstancias, que ya lo vimos.
El delito continuado, pues se le puede aumentar la mitad superior hasta un tercio. Explicamos en qué consistía la mitad superior. ¿Ok? Y el delito en masa se le puede aumentar hasta 2/3. Abogado, Mande. perdón, lo de un tercio y todo eso aún no nos va a enseñar, ¿verdad? Porque No, lo que sí saben, o sea, no vamos a hacer el cálculo, pero sí vimos el artículo. Y en eso, ¿y en 60 qué artículos si la pena es de están? 15 se le artículo cortó, 69. no se le... 69. Eso lo vimos antier, no me acuerdo qué día fue que lo vimos, o ayer. El artículo 69 me dice que le voy a aumentar un tercio. Si yo le aumento un tercio, cuando yo aumento, ¿con qué pena voy a trabajar? Con la pena máxima. Por ejemplo, si la pena es de 15 a 20 años, yo le voy a aumentar un tercio ¿a quién? Aquí. Más 20 aumentado en un tercio. Si yo le voy a rebajar un tercio a 15 a 20, entonces la pena que le voy a rebajar un tercio va a ser a 15 y la pena va a quedar de 10 a 15 años. Eso lo vimos en una clase de esta semana. Y eso le viene en examen. Era hallar el punto intermedio, ¿verdad, abogado? ¿Mande? Era hallar el punto intermedio sumando las condenas. No. Estamos haciendo una ensalada ahí. Dependiendo qué concurso sea. Si es concurso real, se suman las penas. Si es un concurso ideal, solo se le aumenta un tercio. Si es un delito continuado, es el único concurso que admite 2 penas, la mitad superior o un tercio. Entonces, ahí está haciendo una confusión de concursos. O sea, dependiendo del concurso que sea, entonces así se va a calcular la pena. En el concurso real se suma. Por ejemplo, si yo violo a María, a Josefa, a Carlota y a Enriqueta, entonces va a ser un concurso real. O sea, se van a sumar las 4 violaciones. Violación, más violación, más violación, más violación. O sea, 15 a 20, 15, de 9 a 13, más 9 a 13, más 9 a 13, más 9 a 13. Sí, hablaba del delito continuado y delito de masa. Delito continuado es el único que, como usted menciona, se calcula, si quiero saber cuál es la mitad superior, solo para establecer la mitad superior, entonces tengo que encontrar el término medio de la pena. Entonces, si la pena es de 4 a 8, es ahí donde lo sumamos. 4 más 8 son 12, entre 2, 6. El término medio es 6. Entonces, ahí tengo el término medio para encontrar la mitad superior o mitad inferior. De 6 a 8 va a ser mitad superior y de 4 a 6 mitad inferior. Pero solo para establecer el término medio de la pena. O sea, la mitad superior de la pena, quise decir. O un tercio, pues solo le aumento un tercio de acuerdo a la regla del 69. Explicamos, pero parece, o sea, creo que algunos no fueron a clase de día o no preguntaron. Diga. Abogado, en el examen vamos a calcular lo de un tercio de las penas. No van a calcular penas, pero sí van a tener que identificar concursos. Y cómo se resuelve ese concurso, si se suma, si es aumentado el un tercio, o ¿cómo se llama? Sí, aumentarle un tercio o sumarlo. No van a hacer el cálculo de la pena, eso sí, va. Solo identificar si es concurso real, ideal, delito continuado. Bien, jóvenes, pasen feliz fin de semana. Lastimosamente el lunes no vamos a tener clase. El martes sí, el miércoles el examen. Martes pues sería repaso de todos los temas. Cualquier duda que tengan me lo escriben al chat de WhatsApp, no de Teams, sino de WhatsApp. Me escriben las preguntas que puedan tener y para cualquier duda que puedan plantear en toda esta semana. Les recuerdo que tienen que leer los siguientes artículos. 26, 27 del Código Procesal Penal, 407 del Código Procesal Penal, artículo 92 del Código Procesal Penal, del Código Penal, pues tienen que leer lo que es el artículo
Espero que vayan copiando porque no voy a repetir. 19, 20, Abogado, se le fue el audio. 21, 19, 20, 21. Abogado, se le fue Código el audio. penal 19. Código penal 19, 20, 21. 24, 25, 26. ¿Se escucha? Sí, abogado. Sí. Artículo 29 de su Código Penal. Artículo 34 de su Código Penal. Artículo 35 de su Código Penal. Artículo 57 de su Código Penal. Artículo 58 de su Código Penal. Artículo 60 de su Código Penal. Artículo 61 del Código Penal. Artículo 62 del Código Penal. Artículo 63 del Código Penal. Artículo 65 del Código Penal. Artículo 66 del Código Penal. Artículo 67 del Código Penal. Artículo 68 del Código Penal. Y artículo 69 de su Código Penal. Y repito los del Código Procesal Penal por si no lo copiaron. 17 del Código Procesal Penal, 26, 27 del Código Procesal Penal, 92 del Código Procesal Penal, 407 del Código Procesal Penal. ¿Lo copiaron? Sí, abogado. Sí, abogado. Ok, esos son los artículos que vienen para examen. Cualquier duda, pues me la hacen saber a través del chat de WhatsApp, con el mayor de los gustos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. A ustedes.